Factores de riesgo o estresantes que alteran la salud mental en el trabajo. Nuestro objetivo principal es señalar que la salud ocupacional debe enfocarse en la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social. ¿De quién? Obviamente de los trabajadores con beneficio a la empresa. El código de ética que tenemos señala que la salud ocupacional debe enfocarse a la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención de daños a la salud ocasionados por sus condiciones de trabajo, la ubicación de mantenimiento de trabajadores en un ambiente laboral adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas que cubran los siguientes objetivos. Estos objetivos son tres. El primero, el mantenimiento y promoción de la salud de los trabajadores y su capacidad de trabajo. El segundo, el mejoramiento de ambiente laboral que fomente la seguridad industrial. Y tercero, el desarrollo de organizaciones y culturas del trabajo en una dirección que soporte la salud y seguridad. Y al hacerlo, también promueva un ambiente social propositivo y una operación que permita apoyar la productividad de los procesos. Estos objetivos son principalmente los que tenemos que tener bien en cuenta para la realización de los trabajos del trabajador dentro de la empresa. ¿Sí? Bueno, en esta tabla encontramos los factores de riesgo o estresantes que pueden alterar la salud mental en el trabajo. Todos estos factores son importantes tenerlos bien en cuenta, aunque realmente en muchas empresas no los toman con las medidas necesarias y es por eso que hay un índice de accidentes laborales de un 70% en las empresas y que no son tan, ¿cómo lo puedo decir? No tienen la prioridad dentro de la empresa, ¿no? Entonces el trabajo del psicólogo laboral es identificar todo este tipo de problemática para mejorar el ambiente en el que se desarrolla el área laboral de un trabajador. ¿Sale? Los factores de riesgo o estresantes podemos encontrar las condiciones generales y condición de clima. Como comentario, es la disponibilidad de instalaciones sanitarias, de infraestructura sanitaria de agua potable, de comedores y local de trabajo. Estos son elementos importantes para que los trabajadores realicen bien su trabajo. Las condiciones de seguridad, muy importantes, que son condiciones que influyen en accidentes, incluyendo las características de máquinas, equipos y herramientas, seguridad general del local y del espacio de trabajo. Debe de contar con condiciones de seguridad, ¿no? Salidas de emergencia, áreas de contención, por cualquier desastre, ¿no? Natural. La introducción de nuevas tecnologías en las organizaciones. En algunos casos, estas nuevas aracnologías requieren nuevas habilidades que a veces los trabajadores no poseen, aunado a la falta de sistemas de apoyo para el aprendizaje. Este es un inconveniente muy grande dentro de las organizaciones porque se reduce mucho el trabajo manual y lo complementan con máquinas tecnológicas, ¿no? De nuevo nivel. Entonces, la capacitación para poder manejar toda esta maquinaria es muy importante porque esto compete únicamente a las competencias duras, que son todos los ingenieros en mecatrónica. Y vamos, la empresa se ahorra cierto capital porque no contrata a los ingenieros, ¿no? Sino prefiere capacitar a los obreros para que puedan manejar estas máquinas. Entonces, sí se requiere de hacer un estudio para ver quiénes son los que tienen las actitudes para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Otro sería los riesgos de ambiente físico, condiciones físicas del trabajo que pueden ocasionar accidentes y enfermedades, por ejemplo, el ruido, las vibraciones, condiciones de temperatura, etcétera, ¿no? Todos los trabajos, principalmente industrias, deben de tener la herramienta necesaria de protección, ¿no? Como son, vamos, tapones auditivos, cascos y demás, ¿no? Pero muchas empresas se pasan esto por alto, entonces provoca en los trabajadores alguna deficiencia fisiológica, ¿no?
El diseño de puestos que influye notablemente en la salud de los trabajadores. Y cada uno de los puestos requiere de cierta actividad, entonces debemos de contemplar que cada uno de los trabajadores tiene capacidades diferentes para desarrollar su trabajo. Los riesgos de contaminación, que son las exposiciones directas a contaminantes químicos o biológicos por ser parte del proceso de trabajo. Estas, esta característica de riesgos de contaminación se va más enfocada a todas las empresas de petroquímicos, perdón. Aquí en Tenancingo tenemos la Proviomed, en Lerma tenemos a Polioles, que son trabajos en donde el contacto físico con muchos químicos es muy común, ¿no? Entonces, en estas empresas sí debe de requerir eh, el material necesario para poder trabajar con, ¿no? Hay unos trajes que se llama Tyvek, ¿sí? Que cubre todo el cuerpo, ¿sale? Para poder evitar el contacto físico de piel con químico, porque estos pueden ser cancerígenos, ¿no? Entonces, sí son muy nocivos para los trabajadores. Y por último, la carga de trabajo, que son exigencias de las tareas sobre el individuo, el esfuerzo físico, posturas de trabajo, manipulación de carga y exigencias de concentración. Es importante no concentrar la carga laboral en un solo trabajador, ¿no? Esto lleva mucho al estrés, a la fatiga. Entonces, hay una frase que yo ya les había comentado, esta frase dice, ojos y mente en la tarea. Debemos de estar bien concentrados en las labores que nos corresponden en ese momento. Muchos trabajadores traen problemas de casa, sociales, bueno, las cuestiones del alcohol y demás, muchos trabajadores llegan así, ¿no? Entonces se filtran a la empresa y los de seguridad no se dan cuenta, entonces llegan a realizar mal su trabajo, ¿no? Pero ¿por qué vienen así? Nuestro trabajo es identificar qué pasa con este eh, trabajador, por qué llega así, cuáles son los problemas que le quejan, ¿no? Entonces tratar de abordarlo para que no llegue a cometer algún error y tenga un accidente, ¿no? Estos accidentes, principalmente en las petroquímicas, pues, híjole, son muy delicados porque pues llega a haber pequeñas derrames de producto y demás, entonces como trabajan con pipas, las cargas se llegan a desbordar de los carriles, entonces son accidentes, perdón, que ocasionan gran impacto eh, dañino, ¿no? No nada más para el trabajador, sino para toda la empresa y pues bueno, hay muchas cuestiones en las que, híjole, se ha dado que empresas así, petroquímicas, llegan a explotar, ¿no? Hay un caso en Europa, no me acuerdo dónde, que explotó una petroquímica y el daño fue devastador. Entonces, esto sería a grandes rasgos eh, lo que son los factores de riesgo o estresantes que pueden alterar la salud mental dentro del trabajo. El trabajador, en este caso nosotros los psicólogos laborales, debemos de identificar todo este tipo de problemática dentro de las empresas. Vamos, estoy hablando de una empresa grande, ¿no? Y petroquímicos, pero no hay que disminuir la importancia dentro de las empresas pequeñas, ¿no? En donde debemos de, no sé, atender a clientes, manipular artefactos peligrosos. Entonces, sí debemos de tener bien en cuenta los factores que pueden disminuir los riesgos y principalmente disminuir el estrés laboral. ¿Sale? Entonces, cualquier duda lo tomamos en cuenta y lo platicamos dentro del foro. ¿Ok? Muchísimas gracias.